¿Qué onda, creadores de contenido? Bienvenidos a un nuevo episodio de este bonito podcast. El día de hoy hablaremos de cómo responder cuando te piden una cotización. Este momento tan intenso cuando te escriben por Messenger, cuando te escriben por Instagram, por Facebook, por WhatsApp o por cualquiera de tus redes sociales y te escriben: hola, me gustaría pedirte una cotización, me gustaría realizar un presupuesto, me gustaría contratarte para tal servicio. Y después de eso, ¿qué se supone que debemos de responder? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo evitamos perder esos clientes, esos prospectos a clientes? El día de hoy hablaremos de todas esas buenas prácticas que necesitamos llevar, que debemos de llevar como creadores de contenido. Así que vamos con el episodio. Creadores de contenido, bienvenidos. Pues el día de hoy nos encontramos nuevamente en el estudio 252. Un saludo a Víctor en la cabina. El día de hoy quiero hablar de este tema tan bonito porque me lo he topado con bastante frecuencia últimamente en mis redes sociales. Veo como otros amigos ilustradores, le pasa mucho a los ilustradores, diseñadores, videógrafos, creadores de contenido en general, como incluso hasta se quejan o se burlan de estas situaciones que les pasan donde llega el cliente y les pide una cotización, ellos dan el precio y no vuelven a responder. Creo que todos hemos pasado por algo así. Y justo me preocupa que sea algo tan frecuente porque no debería serlo. Y lo primero que quiero decir es que es nuestra responsabilidad y si suceden ese tipo de cosas, gran parte de las veces es nuestra culpa por no saber cómo llevar a cabo esta conversación. Por eso me decidí a hablar de esto, estas buenas prácticas, porque todos sabemos que es más fácil perder un cliente, una cotización, un proyecto, un presupuesto, que ganarlo. Y algo importante para nosotros, los creadores de contenido que queremos vivir al 100% de esto, pues son las ventas, ¿ok? Entonces no podemos darnos el lujo de estar perdiendo tantos de estos clientes, sobre todo cuando estamos iniciando. Y para entrar ya de lleno al tema, antes me gustaría dar un poco de contexto, ¿ok? Un poco de contexto, hablar un poquito más del problema, de este problema que tanto nos sucede, para que lo puedan entender mejor y también porque este es un episodio especial. Es un episodio especial, este es el 5º episodio de la 2ª temporada. Quiere decir que ya llevamos 4 semanas, todo enero, y para los nuevos por aquí que no saben, pero yo arranqué la 2ª temporada el primer lunes del año 2021, exactamente en enero. Y el proyecto es que la 2ª temporada pues dure todo un año, un episodio cada semana sin falta durante un año, así que al final del año vamos a tener 52 episodios. Estamos en el episodio número 5 y terminó el primer mes del año. Un año que promete tanto para nosotros los creadores de contenido porque las redes sociales, todo se está digitalizando, las redes sociales están tomando mucha fuerza y justo varios de los trabajos que van a ser necesitados en este 2021 son los de creación de contenido, tanto de ilustraciones, diseño, video, fotografía, etc. Algo que hasta la fecha sigue siendo frecuente es que no sabemos cómo responder esas cotizaciones. No sabemos, nos da mucha pena a los creadores de contenido, es bastante común ser introvertidos y cuando llega ese prospecto, cuando dice: oye, me gusta lo que haces, vi tu trabajo en internet, porque muchos publicamos cosas chidas en internet, vi tu trabajo en internet, me gusta, quiero que hagas algo para mí, yo quiero un poquito de tu talento en mi negocio, en mi marca, en general, yo quiero un poquito de tu talento, ¿no? Entonces estoy dispuesto a pagarte. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ok? Básicamente es un poco de lo que pasa por la cabeza del cliente y hay ciertas prácticas que son las recomendadas. No es que haya un solo camino para vender. Sin embargo, hay ciertas prácticas que aumentan las posibilidades de que tú cierres esa venta y de que asegures ese proyecto y que esa persona que actualmente ya está interesada en trabajar contigo, pues al final termine sucediendo. Porque entre que me mandan el mensaje y te terminan pagando, hay varios pasitos en los que podemos perdernos y que no se logre esa venta. Ahora, quiero ampliar esto y dar contexto porque es importante que sepan que no es fácil, ¿ok? Que hacer una venta para nosotros que no estamos, muchos de los creadores de contenido están acostumbrados, entonces es incómodo.
¿de acuerdo? Es incómodo, no estamos acostumbrados a hablar a las personas, no estamos acostumbrados a hablar de dinero, hay mucha fricción en ocasiones, a veces el cliente no está en el mejor mood, a veces sí. Entonces, ese proceso de persuasión, de venta, que también no conocemos al 100%, se complica un poco. Entonces, vamos a dar un poco de contexto. En el 2018 se realizó un estudio acerca de los creativos en Latinoamérica y el Caribe, y lo que arrojó este estudio es que los creadores de contenido, más bien, este estudio fue más enfocado a los creativos, pero también abarca creadores de contenido, tienen una muy mala calidad de vida. En pocas palabras, tienen mala salud, tienen pocos ingresos. Normalmente las personas no se dedican solo a una cosa, sino que tienen más de un trabajo. Y esto, cuando yo lo leí, bueno, de entrada me sentí identificado, y lo segundo, me di cuenta que hace falta que los creadores de contenido aprendan a vender mejor su trabajo, en pocas palabras. Y justamente es por eso que elegí este tema para este episodio. Hace unos días me estaba dando cuenta que varios de mis compañeros creadores de contenido, en sus historias a manera de burla, cuentan cómo muchas personas les escriben pidiéndoles presupuestos o cotizaciones, y lo que ellos hacen es responderles con el precio, le dicen, sí, es tanto, y nunca más vuelven a saber de estas personas. Le sucede a demasiados creadores de contenido. Nosotros, a pesar de ser fotógrafos o videógrafos o ilustradores o diseñadores, antes de todo somos vendedores de nuestro propio servicio. Y si no aprendemos a vender nuestro servicio, no importa que seamos los mejores, sencillamente pues no vamos a poder vivir de esto, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer es primero explicarte 3 puntos muy importantes que tienes que conocer, podríamos llamar la teoría, antes de incluso comenzar a hablar de cómo contestar y cómo vender, etc. Eso es lo primero. Voy a comenzar con esos 3 puntos que son considerada teoría. Después voy a dar un ejemplo por el que yo pasé. Yo ya he estado como creativo intentando vender mi trabajo, y también en una ocasión, hace un mes, me tocó estar también como cliente buscando a algún creador de contenido que me pudiera ayudar, y tuve una mala experiencia. La verdad es que tuve una muy mala experiencia, y quiero compartirlo para que pueda servir, pueda ser útil, podamos aprender y analizar esto que me sucedió y cómo aprendí bastante de esta situación. Y ya al final te voy a dar técnicas y estrategias, y voy a darte diálogos que tú puedes utilizar para vender mejor tu trabajo. También quiero aclarar que en este episodio voy a estar tocando varios puntos que hablé en un episodio anterior de la primera temporada del podcast. Un episodio bastante similar, es el episodio 020 de la primera temporada. Pues si estás escuchando este audio en Spotify, puedes entrar a Creadores y Creativos, y más abajito de este episodio vas a encontrar el 020. Se llama cómo cerrar una venta de video, pero en este caso no te sirve solamente para video, te sirve para muchísimas otras áreas, ilustración, diseño, etcétera. Y en ese caso hablé del cierre de la venta. En este episodio voy a hablar del inicio, cómo comenzar una venta, cómo lograr que esa venta se dé, cómo pasar de el mensaje de, oye, ¿me podrías dar una cotización? O me interesa trabajar contigo, ¿me puedes mandar un presupuesto? Cómo pasar de eso a, pues, ya cerrar la venta, ¿ok? Entonces, en este me voy a enfocar más de cómo hacer que suceda, cómo tener ese primer contacto, cómo no perder a ese cliente, cómo entablar esa conversación. Y en el episodio anterior, que puedes ir a ver, me explico ya toda la parte final, hasta el momento en el que ya incluso te pagan, cómo mandas la cotización, porque pues seguramente muchos se van a quedar picados con este episodio cuando empiece a contar. No voy a terminar como el proceso, porque te digo, ya tengo un episodio hablando de eso, así que también esa era una pequeña aclaración que quería hacer antes. También tengo que decirte, antes de arrancar con la carnita, con lo bueno, necesitas también tener el mindset correcto, la mentalidad correcta. Muchos creadores de contenido he estado escuchando que dicen, es que ahorita estamos en la cuesta de enero, nadie tiene dinero, nadie compra, y es mentira. Nuevamente, el 2020, a pesar de lo trágico que fue, nos trajo una revolución en la industria de la creación de contenido, en la industria del internet, y ahora más que nunca los negocios necesitan a personas que los ayuden a tener presencia en redes sociales. Necesitan videógrafos, necesitan camarógrafos, fotógrafos, necesitan ilustradores, necesitan diseño, necesitan audio, necesitan todo el contenido que pueda ser útil para a ellos comunicar, para ellos darse a conocer, para transmitir su marca, para
un sinfín de cosas. La verdad es que cada uno de los negocios tiene un requerimiento único, especial. No es solamente los negocios, también marcas personales, incluso otros mismos creadores de contenido. Actualmente hay una demanda tremenda que no está siendo satisfecha. Hay muy pocas personas, muy pocos creadores de contenido que se han dado cuenta de esto, siguen haciendo las cosas a la antigua. Así que lo primero es que sepas que hay mucha gente allá afuera que quiere tu servicio. Así que vamos a empezar con los 3 primeros puntos. De entrada, no estamos vendiendo un commodity. No somos tomates, no somos fruta, no somos sal. Un commodity son productos genéricos que la única forma de competir entre sí es por el precio. Como por ejemplo, cuando vas al súper y no sabes entre qué detergente elegir. Muchas veces los detergentes no tienen más que el precio. A veces igual entre una marca de té. No sé si alguna vez has comprado té o café en el súper, que todos se ven exactamente iguales, o mayonesa. Cualquier producto genérico, ¿ok? No tienen un valor adicional y la única forma en la que compiten entre sí es porque cuesta más o porque cuesta menos, porque en ese día estuvo de promoción, porque ese día te trajo de regalo, por ejemplo, si compras unas galletas te trae de regalo otro paquete de galletas. Siempre está relacionado con el precio, con las promociones, con los descuentos. Nosotros, los creadores de contenido, no somos un commodity, somos un servicio de muy alto valor. Por lo tanto, lo último en lo que nos tenemos que enfocar es en el precio. Cuando alguien nos pida una cotización o nos pregunte cuánto costaría tal servicio, lo último que debemos de responder es el precio. Primero nos tenemos que preocupar por otras cosas, que este es el segundo punto. ¿Ok? Primero, no somos commodity, somos servicios de muy alto valor. Y segundo, lo que tenemos que tener en cuenta antes de tocar siquiera el tema de precio es entender muy bien cuál es el problema que tiene nuestro cliente y cómo nosotros podemos solucionarlo a través de nuestro servicio. Cada cliente tiene una problemática diferente, por lo tanto, no podemos, de entrada, si entendemos que cada cliente tiene un problema diferente y que nosotros los podemos ayudar a través de nuestro servicio, por eso es un servicio de alto valor, dejamos al lado todo ese pensamiento de commodity. Y cuando llega un cliente, supongamos que soy un ilustrador, llega un cliente y me dice que quiere ilustraciones. Me dice, hola, ¿cuánto me cobras por una ilustración? Normalmente siempre te dan muy poquita información al inicio. Te dicen, oye, me gustaría que me cotices una ilustración. Y lo siguiente que muchos creadores de contenido hacen es, ok, sí, pues mira, sería tantos pesos por la ilustración, sería tantos dólares por la ilustración. Y el cliente se pierde, nunca más vuelves a saber de él. ¿Por qué? Porque solamente estás hablando de precio. Nuevamente, si solamente das el precio, te vuelves un commodity. Lo que tienes que hacer es preguntar, es obtener más información, es conocer a fondo cuál es ese problema, ese dolor que tu cliente tiene y entender cómo, de entrada, por qué te está buscando y cómo tú lo puedes solucionar. Y ahorita vamos a ir más a fondo a diálogos, o al menos cómo yo me comunico, qué es lo que yo respondo, algunos ejemplos para que tú también los puedas ir aplicando, ¿va? Pero importante, entiende cuál es el problema de tu cliente y cómo tú lo puedes resolver a través de tu servicio. Si tienes claro estas dos cosas, la conversación más adelante, el proceso de la venta se va a dar solito. Aquí este no es un punto, sino es una regla de oro. Vender se trata más de escuchar que de hablar. Muchos creadores de contenido tenemos la idea equivocada de los vendedores. ¿Recuerdan la imagen que si tú piensas en un vendedor, ¿quién piensas? En alguien que está diciéndote, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Edgar, bla, 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 y deberías comprarme porque esto y esto y esto, y si me compras va a ser la mejor decisión de vida. Imagínate a 10 años con esto y cómo te vas a ver y va a ser increíble y solo vas a tener que, y te lo puedo dejar a 3 pagos de bla. Pensamos que un vendedor así es, y es todo lo contrario. El mejor vendedor del mundo es el que hace las preguntas correctas y sabe escuchar activamente. Se trata de que el cliente hable más. Tú lo único que tienes que hacer son las preguntas correctas y dejarlo hablar y escuchar para poder entender su problema, porque la única manera de entenderlos es escuchando. Y cuando lo escuchas y entiendes qué es lo que necesita, la venta se va dando solita. Y nuevamente, estoy yendo punto por punto, tratando de desglosar lo más que pueda para que te des cuenta de que vender en realidad no es difícil. Simplemente nos lo hicieron creer toda nuestra vida. Es extremadamente sencillo y se trata de entender más que cualquier otra cosa. El tercer punto, y bastante importante, es también conocer cuál es tu nicho. ¿A qué tipo de persona le vendes? ¿Ok? Ya tienes claro pues, cuál es el problema que resuelves y cómo lo vas a resolver con tu servicio, pero tienes que también tener claro cuál es tu nicho. Lo dije en episodios anteriores, en el primer episodio de la segunda temporada. Hablo de definir un nicho, es decir, una porción de la población a la cual le vas a vender. No le vendes a todo el mundo. Si yo soy un diseñador, no puedo venderle diseños a quien sea, a cualquier tipo de negocios. Lo ideal sería enfocarme solo en una porción de la población o en un nicho, anicharme. Por ejemplo, yo puedo ser un
diseñador y dedicarme solo a hacer diseños para restaurantes. O puedo ser un videógrafo y dedicarme a hacer solo videos de turismo. O puedo ser un fotógrafo y hacer solamente fotografía de bodas. Esto es anicharse, porque cuando te dedicas a trabajar con cierto tipo de clientes, estos clientes empiezan a repetir patrones, empiezan a tener problemas bastante similares unos con otros, por lo tanto te vas a sentir más confiado y te vas a empezar a conocer mejor a ese nicho. Los problemas que tiene uno van a ser bastante similares al otro y cuando llegue uno ya vas a saber mejor qué es lo que necesitan, tú vas a poder ofrecerles incluso más, porque si llegan por una fotografía, tú incluso puedes terminar ofreciéndoles algo más, algo extra, porque sabes que les daría más valor, sabes que les puede ser útil. Tiene muchísimas ventajas el conocer correctamente a tu nicho. Y también cuando combinamos estos 3 puntos, nos da algo poderosísimo que es la confianza. Porque como creadores de contenido solemos ser tímidos. Lo que nos gusta es crear y que nos dejen en paz. No es tanto la parte de la venta. De hecho, el vender a veces es tedioso porque tienes que discutir. Bueno, tenemos la idea de que hay que pelear o que hay que discutir o que hay que mentir o que hay que engañar o que hay que saber hablar mucho o que hay que expresarnos o que hay que ver a las personas de frente. Es un poco medio, no lo sé, no a todos nos encanta. Al menos a mí, a pesar de que considero que sé vender, no me gusta. Lo hago porque es necesario para que el negocio funcione. Pero, ¿cómo podemos volverlo más fácil? ¿Cómo podemos venderlo más ameno? ¿Cómo podemos hacerlo incluso hasta más natural? Que ya ni siquiera, cuando estamos vendiendo, ya ni siquiera lo sintamos como vender. Es combinar estos 3 puntos anteriores para desarrollar confianza. Porque lo que necesitamos es seguridad. Al momento de vender necesitamos estar seguros de que lo que vendemos es lo mejor y de que vamos a ayudar a la otra persona con nuestro servicio. Y la única manera de tener seguridad es con el dominio del tema. Esto es algo que le aprendí a mi abuelita, una persona que admiro muchísimo. La seguridad te lo da el dominio del tema. ¿Y cómo vas a dominar el tema? Que en este caso el tema es tu cliente o tu nicho. Cuando tienes un nicho bien definido, empiezan a repetirse ciertos patrones y te empiezas a dar cuenta de que todos necesitan cosas similares, todos tienen problemas similares. Entonces empiezas a cada vez conocer más a fondo. Si te enfocas en el área de restaurantes, definitivamente vas a ir desarrollando un expertise que esté relacionado con el área de restaurantes. Yo, por ejemplo, estoy relacionado con el área de viajes, con el área de naturaleza, con el área de aventura, sobre todo en la parte de video y también en la parte de marca personal, la parte de podcast, la parte de creación de contenido. Entonces tengo yo 2 nichos actualmente, uno que es naturaleza, viajes y aventura y otro que es creadores de contenido. Entonces me siento bastante cómodo en los dos, me siento en confianza y he desarrollado una expertise a lo largo de los años porque ya son en repetidas ocasiones los proyectos que trabajo dentro de esta área. Entonces cada proyecto me genera experiencia que cuando llega un proyecto nuevo la puedo transmitir, me siento más cómodo, me puedo desenvolver mejor. Entonces esto te va a ayudar que cuando llegue un nuevo cliente lo puedas atender mejor, incluso el cliente te encuentre con más confianza. Hola. Se activó mi alarma. Así que recapitulando. Primero, no somos un commodity, somos un servicio de alto valor, así que deja a un lado el tema de precio. Al final vamos a hablar de precio y te voy a explicar cómo debemos abordar esta parte. Lo segundo es entender cuál es el problema que tu cliente tiene y cómo tú se lo puedes resolver a través de tu servicio. Y lo tercero es que necesitas tener claro cuál es tu nicho, ¿va? Tener claro cuál es tu nicho, definir uno y si no sabes cuál es tu nicho, trata de analizar cuáles fueron tus clientes en los últimos meses y tratar de identificar patrones. ¿Qué tienen en común estos clientes? ¿Ok? Trata de definir qué tienen en común y con eso vas a ir ya encontrando por ahí tu nicho. Ah, y la regla de oro. Las ventas se tratan más de escuchar que de hablar. Aquí vamos a empezar ya a entrar a la parte de la venta. Y lo que voy a empezar a hacer es a imitar diálogos, ¿ok? Voy a ponerme en el papel del cliente como si estuviera mandando un mensaje y voy a ponerme en el papel del creador de contenido como si lo estuviera respondiendo. Estos diálogos son situaciones, conversaciones hipotéticas que se pudieran dar, también basadas en la experiencia que otros compañeros creadores de contenido han tenido y yo también, para que te puedan servir de experiencia, ¿va? ¿Qué es lo más común? Que te envíen un mensaje por cualquiera de tus redes sociales, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, etcétera. Te llega un mensaje similar a: hola, me gusta tu trabajo, me gustaría pedirte una cotización, o algo más directo como: ¿cuánto me cobras por un video? O ¿cuánto me cobras por tal servicio? Un diseño, una ilustración, una foto, un video, etc. Entonces, este es el punto de partida. Tenemos un mensaje inicial que nos dice: oye, ¿cuánto nos cobras por tanto? Pero, ¿qué sucede? La gran mayoría de las veces simplemente responden con el precio y ahí se queda. ¿Por qué? Porque al responder con el precio te conviertes en un commodity y lo único con lo que tiene para comparar el cliente al que le acabas de dar el precio es pues tu precio. Entonces, si le dices: pues mira, serían $100, entonces lo único que te puede saber es que tú vales $100 y te va a comparar con otros creadores de contenido, otros ilustradores, otros videógrafos o lo que sea, y va a decir: ok, pues este me cobra 95, me voy con este, punto.
Y así no funciona. Lo primero y más importante, y créeme, si cambias esto, estás cambiando prácticamente todo. Si te mandan un mensaje, llévalos a una llamada. ¡Boom! Así de sencillo, y sé que puede ser un poco intimidante para muchos porque no es agradable tener una llamada de venta, pero la gente compra por emoción y lo justifica con la razón. Cuando tú compras una cámara, lo compras porque realmente quieres una cámara y después justificas, tiene tantos fotogramas por segundo, graba 4K, tiene tal, y empiezas a decir un montón de características solo para justificar que en realidad lo compraste por la emoción. Y sucede exactamente lo mismo con tu servicio. Cuando tú vendes tu servicio, el cliente en realidad en ese momento, cuando te está mandando el mensaje, está interesado, tiene emoción dentro porque quiere quedar bien con el jefe, porque quiere crecer su negocio, porque al comprar tu servicio va a sentirse más feliz, va a sentirse realizado, va a sentirse más importante, por la razón que sea, pero los clientes compran por emoción. Todos en general compramos por emoción y lo justificamos con la razón. Entonces, en un mensaje de texto no se puede generar emoción, a menos que utilicemos emojis, eso ayuda tantito, pero sin embargo está lejísimos de el escuchar la voz. Cuando tú hablas por teléfono con el cliente, puedes transmitir seguridad, puedes transmitir energía, puedes transmitir felicidad, puedes transmitir preocupación, ansiedad, puedes transmitir un montón de cosas. Lo primero es cuando te llega un mensaje de, oye, ¿cuánto me cobras por tal video? ¿Cuánto me cobras por tal cosa? Lo que yo normalmente hago es decirle, hola, muchas gracias por interesarte. Si me platican del proyecto, a veces me dan como información de, oye, mira, fíjate que tengo esto, esto y esto, ¿cuánto me cobras por tanto? Si me platican del proyecto, les digo, oye, suena muy interesante. Me gustaría conocer un poquito más del proyecto en que me platicas para poder entender mejor si yo te puedo ayudar y en caso de que sí, en caso de que encajemos bien para trabajar, entonces pues vemos a qué acuerdo podemos llegar. O si no me dan información y solo me preguntan, oye, ¿cuánto me cobras por un video? Yo les digo, depende. Depende del proyecto, depende de cuánto dure. La verdad es que necesito un poco más de información. ¿Qué te parece si hacemos una llamada rápida? No creo que nos tome más de 5 o 10 minutos en la que me puedas explicar a fondo qué es lo que necesitas. Pueda ver si te puedo ayudar. Puedo entender si puedo ayudarte y en caso de que sí, vemos qué podemos hacer. Entonces, cuando te piden directamente por el precio, no respondas con el precio. Simplemente dile, depende. Depende de varias. Necesito más información. Porque lo primero es entender cuál es el problema que nuestro cliente tiene. Así que le digo, depende de qué trate el proyecto, cuánto dure, un montón de cosas más. Entonces vamos a tener una llamada breve. Y este es un primer filtro. En mi experiencia, cuando tú le pides a un cliente que puedan tener una llamada, para el cliente es emocionante, para el cliente es genial, porque nuevamente a nosotros no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Entonces, cuando les das la oportunidad de tener una llamada, se emocionan porque saben que te lo pueden explicar mejor, te lo van a poder transmitir mejor, van a poder también platicar contigo en muchas ocasiones. Si ellos te están enviando el mensaje es porque siguen tu trabajo y de alguna forma hay admiración detrás. Por lo tanto, es increíble poder tener una llamada. Para el cliente es muchísimo mejor. Sin embargo, los clientes no están acostumbrados y no es trabajo del cliente. Mucho ojo aquí. No es responsabilidad del cliente llamarte. Cuando ellos te envíen el mensaje porque están interesados, es tu responsabilidad decirles, ok, va, me gustaría saber más, vamos a tener una llamada. Tú como creador de contenido tienes que tomar la iniciativa. Además, cuando tú tomas el control de la llamada, cuando tú lideras esa conversación, es ahí cuando se aumentan las posibilidades de poder cerrar ese proyecto. Si el cliente te habla es diferente. Si el cliente te lleva el control, ahí es un poco más complicado después el tema de cobrar, cerrar la venta. De hecho, lo explico en el episodio de cómo cerrar la venta, cómo llevar a cabo esa conversación. Pero tú tienes que tomar en todo momento el liderazgo, ¿ok? Así que cuando el cliente te manda el mensaje es tu responsabilidad llevarle una llamada. Este es un primer filtro. Y también van a haber ocasiones en las que le pidas a tu cliente que tenga una llamada de 5 o 10 minutos y te digan, no, no puedo, no tengo tiempo, solamente mándame la información y yo la checo. Ok, esto también puede pasar, ¿va? Pero mucho ojo. Si esto sucede, no lo descarto al 100%. Siempre suelo hacer como un segundo comentario. Le digo, ¿está bien? ¿Qué día y hora te parece mejor para poder tener esta llamada? ¿Te parece mejor entre semana o el fin de semana? ¿Te parece mejor en la mañana? ¿Te parece mejor en la tarde? Y si me vuelve a decir, no, es que no tengo tiempo, no creo poder hablar contigo, solamente mándame presupuesto y yo lo checo, pues este no es el tipo de cliente que queremos. Desde ahí hay una alarma, un foquito rojo que te está diciendo mucho ojo. Este tipo de clientes son muy problemáticos y desde aquí los empezamos a descartar. Si el cliente no está dispuesto a darte 5 o 10 minutos de su tiempo, más adelante no vas a poder tener ni libertad creativa, seguramente no vas a poder trabajar bien con él porque no va a tener tiempo y tú necesitas a alguien que esté involucrado, tanto como tú, para poder llevar a cabo un proyecto genial. Y también, en pocas palabras, no le importa y no sé por qué, simplemente esta persona está buscando el que le cobre menos y no es la manera en la que nosotros queremos trabajar. Entonces, cuando un cliente me dice algo así, le digo, disculpa, no es la manera en la que yo trabajo, pero te agradezco por considerarme. En otra ocasión será. Y listo, lo dejas ir.
Esto también puede pasar y es completamente válido. Lo primero es, cuando nos envíen un mensaje, pedirles llevarlos a una llamada. Y en esta llamada es donde ya se va a desarrollar todo. ¿Cómo comenzar esta llamada? Bastante sencillo. Yo siempre les digo, y es más, ni siquiera les pido el número a veces. Si estoy en Instagram, les hago una videollamada en ese momento. Si estoy en Facebook o en Messenger, Facebook ya te permite hacer llamadas y videollamadas. Y si estoy en WhatsApp, pues en ese mismo momento le llamo, ¿no? O a veces también les pido su número y les llamo. Cualquiera de las opciones es bastante válida. El cliente, créeme, siempre va a estar abierto a pasar su contacto, a que tú hables con él, como ya te lo dije. A la gente le gusta que los escuche. A continuación te voy a dar igual algunos diálogos que tú puedes utilizar. De hecho, si quieres hasta tomar nota, estaría excelente. Estos diálogos que te voy a dar, no tienes que decirlos al pie de la letra. Tú puedes modificarlos y ajustarlos para que se escuche como tú, porque algo que tenemos que evitar también es que cuando hablemos con nuestro cliente no puede ser algo como: hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Solórzano y te hablo de la empresa. No podemos sonar como banco, no podemos sonar como empresa de teléfono. Necesitamos ser nosotros. De hecho, yo cuando hablo con mis clientes les grito, así como grito en el episodio del podcast, les digo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto que me hayas llamado. De verdad, me gusta transmitir energía porque yo auténticamente así soy, y no porque hable con un cliente voy a dejar de ser así. De hecho, es muchísimo mejor que seas tú, que seas auténtico cuando incluso estés hablando con tus clientes, porque lo van a notar. Y cuando me conocen en persona, les digo lo mismo: hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Qué chido, etcétera, ¿no? Me emociona porque la verdad es que yo me emociono cuando comienzo una conversación, cuando contesto el teléfono, cuando conozco a alguien, me emociona auténticamente. Las palabras que yo puedo utilizar en mi vida cotidiana, como shido, como qué onda, como shaos, no lo sé, palabras que yo cotidianamente utilizaría, también las utilizo en una llamada de ventas, entre algunas otras que también me funcionan. Lo importante aquí es que tú te sientas cómodo. Nuevamente, la seguridad te la da el dominio del tema. Y bueno, aquí vamos un poquito con los diálogos. Cuando yo comienzo a hablar con una persona, lo primero que le pregunto es: ¿cómo es que te animaste a contactarme? ¿Cómo es que te animaste a enviarme un mensaje? ¿Cómo es que te animaste a ponerte en contacto conmigo? Y esto lo hago para que el cliente en ese momento se justifique y no al revés, porque muchas veces nosotros nos tendemos a justificar. Y para que el cliente también, al momento en el que nosotros hacemos las preguntas correctas, el cliente habla en voz alta y se escucha y de alguna forma ayuda. Nosotros no tenemos que estarles diciendo cosas y convencerlo. Él solito se escucha y se convence a sí mismo. Así funciona. Es interesantísimo, la verdad. Lo que hacemos es preguntarle y auténticamente, para poder nosotros saber qué es lo que le gusta de nosotros y nosotros poder ir por ese camino. Por ejemplo, a mí me hayan dicho: no, pues fíjate que te contacté porque llevo un tiempo siguiendo tu trabajo y me gustaron mucho los últimos videos que has sacado, me gustó específicamente ese video. En otra ocasión me han dicho: pues me recomendó otra persona porque vi que hiciste un trabajo con él y le gustó, etcétera. Entonces, si la persona me dice que ya me recomienda, o sea, que fue recomendado, yo sé al final, si la persona me hace una objeción de precio, me dice: oye, ¿y es lo menos que me puedes cobrar? ¿O cuánto costaría? ¿O no me puedes hacer un descuento? Este tipo de situaciones se evitan si comenzamos con esta pregunta, porque el cliente de entrada ya está diciéndose a sí mismo: oye, lo estás contactando porque te recomendaron, no es para que bajes el precio, o lo estás contactando porque te gusta su trabajo. Entonces, cuando hacemos esta pequeña pregunta al inicio, donde le pedimos al cliente que se justifique por qué nos está contactando, ayuda a que el cliente de alguna forma entienda que somos un valor agregado, ¿ok? Nuevamente, de entrada, ahí estamos separando del commodity, no estamos empezando por el dinero, ¿ok? El dinero es lo de último. Al final, cuando le demos el precio, va a decir: ok, pues sí, definitivamente vales eso, porque sigo tu trabajo hace un rato, me gusta lo que haces, y suena completamente válido, o porque te recomendaron, es completamente válido. Entonces, este tipo de situaciones las evitas con esta primera pregunta. Y después, siempre les pido que me expliquen de qué trata el proyecto. Les pregunto: ok, pues me puedes platicar un poco más acerca del proyecto que me contaste, de qué trata, cuánto dura, qué necesitas. Y aquí es cuando se sueltan y empiezan a hablar. Toda esta información que te puedan dar, siempre recomiendo tener una libreta y pluma a mano, apuntar todo lo que te digan, porque además de que te va a ayudar después, una vez que el proyecto se cierre, esa información te va a ayudar a que el proyecto lo lleves a cabo justo como el cliente te lo planteó la primera vez. Para mí esto es extremadamente importante, siempre de hecho tengo una libreta con todas estas llamadas de venta que se han hecho, y también te ayuda a que al final, de hecho en el otro episodio anterior de cierre de venta, te ayuda a que en el cierre de venta tú puedas utilizar estos elementos para justo evitar objeciones, ¿no? O como por ejemplo, si te piden un descuento, o si el cliente te dice que lo va a platicar con sus socios y lo vemos.
esta información también te puede ayudar a evitar este tipo de objeciones, a poder decir, ok, pero tú me dijiste que querías arrancar ya con el proyecto, ¿cierto? O tú me dijiste que estabas buscando a alguien que fuera muy bueno con la parte de video para poder mostrar esto, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas que el cliente te dice, a ti te sirven, son herramientas que a nosotros nos ayudan a después poder cerrar la venta, ¿va? Y quiero comentar una experiencia propia que yo tuve intentando conseguir un fotógrafo y quiero que también podamos entender, ahora ya te platiqué un poco de la teoría, ya te platiqué un poco de cómo debería ser, pero me gustaría dejarlo aún más claro con una experiencia propia que yo tuve hace un mes, en diciembre de justo el 2020. Yo fui contratado para un servicio, un evento social en otro estado, en el estado de Quintana Roo. Entonces yo iba a hacer el video y necesitaba un fotógrafo que me acompañara y en este caso me resultaba mejor por el tema de viáticos que el fotógrafo viviera en la ciudad a la que iba a ir. Entonces necesitaba un fotógrafo y no conocía a nadie, así que lo que hice fue unirme a un montón de grupos de Facebook de fotógrafos de Quintana Roo y empecé a publicar un texto, algo como, hola, estoy buscando un fotógrafo que me pueda a ayudar para una sesión, el día tal, a tal hora, en tal lugar, tanto tiempo, etcétera. Hubo una respuesta tremenda, un montón de mensajes, así como 50 personas empezaron a comentar y todo, y empezaron a llegar un montón de mensajes. Y aquí me di cuenta de algo que me impactó. Todos, nadie, de hecho, ninguno de los fotógrafos que me mandó, y ojo, no estoy atacando a los fotógrafos de Quintana Roo, por favor, no me odien. Esto no solamente sucede con los fotógrafos, sucede con todos los creadores de contenido, ilustradores, videógrafos, fotógrafos. Es parte de la mala educación en ventas que hemos recibido y justo por eso estoy haciendo este episodio, ¿ok? Entonces, nada más para... Ahí fue cuando me di cuenta, ¿ok? No estoy atacando a nadie, pero ahí fue cuando me di cuenta, cuando hizo clic algo en mi cabeza, cuando todos los fotógrafos que me mandaron mensaje, lo único que hicieron fue enviarme su portafolio, porque a todos los que comentaron en la publicación les dije, va, manda un mensaje y te platico un poco más del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces un montón, como 30 a 50 personas me mandaron mensaje y de todos, lo que todos hicieron fue mandarme su portafolio de fotos, ahí, millones de fotos, me puse a ver, entrar todos los links, etcétera, y me mandaron sus precios y listo. ¿Cuál es el problema aquí? De los 50 fotógrafos, al menos unos descarté a la primera mitad por las fotos, ¿no? Así de, bueno, pues estas fotos como que no tanto, yo necesito algo así. Pero llegó un punto en el que tenía a unos 20 candidatos con fotos chingoncísimas. Todos, 20. Tenían fotos espectaculares. Todos tenían un trabajo increíble. Y lo único que diferenciaba a uno del otro era el precio. Y en ese momento, ellos no se habían dado cuenta, pero se estaban convirtiendo en commodities. Porque lo único que estaban haciendo era mostrarme sus fotos, su trabajo y darme el precio. Ninguno, en ningún momento me preguntó qué problema tenía. Porque yo, aquí también quiero aclarar algo. Yo en ese momento estaba buscando un fotógrafo, pero tenía un problema en ese momento. Necesitaba que el fotógrafo tuviera un rebotador de luz. Un rebotador de luz es un pedazo de tela, un círculo que ayuda a rebotar la luz del sol para las sesiones de fotos y necesitaba que la persona tuviera auto y se pudiera mover dentro de la ciudad. Entonces tenía estos dos pequeños problemas. No solamente necesitaba alguien que tomara fotos bonitas, sino que tuviera estos dos elementos. Y también, pues, la persona tenía que pues, ser una persona agradable, tenía que transmitirme confianza, porque lo que yo quería era, pues, encontrar a alguien que en esa ciudad pudiera apoyarme no solo para este proyecto, sino cuando volviera a salir algún otro proyecto, volver a contactar a esta persona y ir entablando relaciones y así con cada lugar al que vaya. Pues en realidad quería conocer a la persona, quería pues, poder hacer algunas preguntas, tenía esta duda del rebotador y en ese momento de hecho no me había dado cuenta de ello. Nadie me preguntó, nadie me mandó mensaje, o sea, lo único que hicieron fue por texto, por mensaje, mandarme fotos, de darme el precio y listo. Entonces hubo un momento en el que dentro de mi cabeza dije, ¿y a quién elijo? ¿Cuál es el bueno? O sea, porque si me voy por el que tiene las fotos más bonitas, igual y al final esta persona pues termina no agradándome el trabajo, no me gusta cómo trabaja esta persona, tal vez ni siquiera termine de entender qué era lo que yo necesitaba, puede que ni siquiera tuviera rebotador o no lo sé, o sea, al final terminara pagando y con un mal sabor de boca y qué es lo que muchas veces pasa. Entonces, ninguno de ellos pudo de alguna forma terminar de convencerme porque nadie se ofreció a hablarme, nadie se ofreció a tener una llamada, nadie se ofreció a preguntarme qué era realmente lo que necesitaba, qué problema tenía en ese momento. Para estas personas lo único que había era una oportunidad de trabajo, querían tomar fotos y listo. Si alguien me hubiera mandado un mensaje en ese momento, no importaba, a mí no me iba a importar qué cámara tuviera. De hecho, a nadie le pregunté qué cámara tenía, no le pregunté si tenía cuántos años, si se graduó de alguna universidad, si tomaba fotos en algún estilo, qué programa utilizaba para editar, no,
No me importaba nada de eso. Si alguien en ese momento, aunque hubiera sido un niño de 10 años y en ese momento me decía que tenía un rebotador, hablaba conmigo, me parecía una persona agradable, me preguntaba qué era lo que necesitaba, podía explicárselo, si yo sentía que esta persona me entendía y que había captado mi idea, al final le hubiera dicho que sí, era más que suficiente. Esto aquí fue donde igual me di cuenta de lo peligroso de dejar este proceso de venta por mensaje, ya que estas personas, al menos unas 20, 30 personas, pues se pusieron a competir entre sí, solitas. Te das cuenta cómo entre el mismo mercado se empiezan a matar. Y si una de ellas me hubiera dicho, oye, ¿te parece si hacemos una llamada y me explicas mejor qué es lo que necesitas? Yo a esa persona seguramente hubiera sido la que terminara contratando, solo por hacerme la llamada. Si esa persona lo hubiera escuchado, me hubiera convencido, me hubiera dicho, ok, pues fíjate que yo no tengo un rebotador, pero te lo puedo conseguir, o sí tengo y tengo auto y te puedo mover, y fíjate que yo también te puedo recomendar unos lugares aquí. Y justo, y fíjate que aquí tenemos otro horario, aquí en Quintana Roo no sale a las 5, sino sale a las 6. Y ya sabes, como me hubiera ayudado al problema que yo necesitaba en ese momento, con esa persona me hubiera quedado. Y así pasa muchas veces con diferentes creadores de contenido que ven oportunidades en redes sociales, en muchos grupos que publican, oigan, necesito tal persona, o les mandan un mensaje y lo único que hacen es mandar el precio, mandar su portafolio y mandar el precio. Y se están convirtiendo en commodities en ese momento. Por eso mencioné lo de los commodities al inicio, porque nos pasa demasiado. Nosotros solitos, de ser un servicio de alto valor, nos bajamos a un commodity en donde solamente competimos por el precio. Entonces, creadores de contenido, por favor, no hagan eso. Tengan muchísimo cuidado con esta parte. Y en ese momento, no sé... tengo sentimientos encontrados, ¿ok? Porque no puedo decir que me enojé, pero sí me preocupé. Me preocupé en ese momento porque dije, no puede ser posible, porque si tan solo los creadores de contenido supiéramos vender mejor nuestro trabajo, definitivamente si pudiéramos cerrar más las propuestas que nos llegan por mensaje y cerráramos más de esas propuestas, definitivamente tendríamos más ventas. Si tuviéramos más ventas, tuviéramos más dinero. Si tuviéramos más dinero, podríamos invertir más en equipo, en instalaciones, en capacitación, en talento, en personal, en lo que tú consideres importante en este momento. Pudiéramos crecer, pudiéramos tener una mejor calidad de vida, pudiéramos mejorar la industria. Entonces todo parte de saber mejor, de saber vender mejor nuestro trabajo. Entonces aquí es donde con esta historia quiero aterrizar muy bien todo este tema. Y todo lo que ya te platiqué antes, voy a repetir los 3 puntos que platiqué antes para volver a reforzar y te des cuenta cómo es importante junto con esta historia. Primero, estamos vendiendo un servicio de muy alto valor, no un commodity. No te diferencies por el precio. Segundo, lo más importante es entender el problema de tu cliente y cómo tú lo puedes resolver a través de tu servicio. Y tercero, enfócate en un nicho. Nuevamente, vender se trata más de escuchar que de hablar. Así que tampoco intentes solamente hablar a lo loco, sino hacer las preguntas correctas. Hacer las preguntas correctas. ¿Va? También, ya para ir cerrando, todas las personas que tengan dudas, que hasta este punto se estén quedando con alguna dudilla, que no entiendan algo, manden un mensaje. Estoy en Instagram y estoy en Facebook como @EdgarSolórzano, cap. Solórzano con S y luego Z. De todas maneras voy a dejar los links en la descripción de Spotify. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, envíen un mensaje. Yo encantado los puedo ayudar y les puedo responder. Ahora me hicieron una pregunta. ¿Cómo tratar el tema del regateo? El tema del regateo se da justamente cuando no entiendes cuál es el problema que tu cliente tiene. Y dejar de hablar en términos de un videíto, te hago un video, te hago una ilustración, te hago una foto. Empezar a hablar más en términos del problema. En este caso, te ayudo a resolver el problema de comunicación de tu marca, te ayudo a dar una mejor imagen a tu marca, te ayudo a crear un comercial que incremente tus ventas. Entonces, cuando hablamos en términos del problema y no en términos de te hago un video, te hago unas fotitos, te hago una ilustración, porque si lo hacemos de esta forma de una ilustración, un video, unas fotitos, estamos siendo un commodity donde lo único que nos diferenciamos es por el precio. Pero cuando hablamos en términos de problema, te ayudo a resolver este problema. La gente está dispuesta a pagar más por resolver sus problemas que por contratar un videito o unas fotitos o unas ilustraciones, ¿ok? También el punto que toqué en el episodio acerca de la primera pregunta que haces de cómo es que te interesaste o por qué te interesaste en contactarme. Esta primera pregunta ayuda a que el cliente entienda y justifique a sí mismo por qué lo está haciendo, y de esta forma evitas que al final te regatee, ¿ok? Entonces siempre pregunta al cliente por qué, cómo es que te interesaste en contactarme, porque a mí, porque si tú ya me buscaste a mí, es porque quieres algo de mí, y ya. Ahora, también importante, cuando, esto lo digo en el episodio anterior, de cómo hacer un cierre de venta correctamente, pero lo quiero aportar también en esto porque creo que es un tip súper importante.
cuando envíes una propuesta, cuando envíes una cotización, no envíes solamente un precio, o sea, no hagas una cotización con un precio de, ok, un video te cuesta tanto, punto, lo envías y listo. No, no hagas eso. Envía siempre 3 opciones. 3 opciones, ¿ok? Una básica, una ideal y una premium. Cuando envías una cotización básica, una cotización o un presupuesto con 3 opciones, al cliente le das más opciones para elegir y justo evitas el tema de que si le mandas solo una, no tiene suficiente referencia. Si le mandas una que cuesta $1000, no sabes si es mucho o si es poco. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Ir con otros creadores de contenido a pedirles cotización y con esas compararte. ¿Y qué pasa? En ese proceso puedes perder al cliente. Entonces lo ideal es mandarle una presupuesto, una cotización con 3 paquetes. Mira, tú lo que me pediste es esto. Entonces con lo que te pidió, haz una versión con un poquito menos de cosas, que sería lo mínimo necesario para llevar a cabo lo que te pidió, para resolver el problema que te pidió. Haces la versión básica, exactamente con lo que te pidió, haces la versión intermedia o ideal, y con algunas cosas extra que tú consideras que pudieran mejorar o pudieran ayudar aún más, haces una versión más premium. Entonces tienes 3 precios, uno que cuesta un poquito menos que el anterior, ¿ok? Son como las palomitas, chica, mediana y grande, y con esas 3 opciones, cuando se la entregas, el cliente tiene punto de comparación y las posibilidades de que cierres esta venta aumentan. Y también cuando envíes un presupuesto, cuando envíes una cotización, no solamente lo mandes por correo y esperes a ver cuándo te contesta, o solamente lo mandes por WhatsApp y ya está. Te recomiendo, cada vez que mandes un presupuesto, una cotización o algo que te haya solicitado, le pides un número de teléfono o le pides tener una llamada y le dices, mira, ya tengo listo el presupuesto, ya tengo lista la cotización, te lo voy a enviar, pero me gustaría enviártelo durante una llamada para que en ese momento yo te lea qué fue lo que te puse y te explique cada uno de los puntos y tú me hagas cualquier pregunta o duda que tengas en ese momento y la podamos resolver en esta misma llamada. ¿Te parece? No debe tomarnos más de 5 o 10 minutos. Y listo. Al momento en el que lo haces, cuando lo haces de esta forma, el cliente va a decir, ok, va, me late, me gusta. Perfecto, vamos a hacerlo. De todas maneras, te invito a que escuches el episodio anterior de El cierre de venta. Creo que te puede aportar muchísimo más valor. Ese episodio igual, ahí hablo un poquito más de los diálogos de venta. Hablamos ya más del tema de cierre, el tema de cobros, el tema de pagos y la verdad es uno de mis episodios favoritos. Este tema me encanta y si te gustó este episodio, compártelo con otros creadores de contenido que creas que puedan hacer, que a los que consideras que les pueda ser útil. También puedes compartir este episodio si estás escuchando en Spotify, lo puedes compartir en tus historias de Instagram, simplemente te vas al iconito de compartir, ahí está la opción de historias de Instagram y te invito a que me etiquetes, me encantaría compartirlo también. Y bueno, ya sabes que tengo redes sociales. Te agradezco mucho por llegar hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias, creador de contenido. Nos vemos en la próxima.